Pobres apóstoles pobres. Pobres apóstoles pobres. Estoy usando el adjetivo pobres en dos sentidos, ¿no? Apóstoles pobres porque no tienen dinero. Y pobres en ese sentido despectivo de pobre, ¿sí? Cuando decimos que alguien es triste, despreciable, ¿no? Pobres apóstoles pobres. O como lo pusimos acá en la transmisión, pobres apóstoles no tienen dinero. Ah, caray, qué título tan raro. Bueno, voy a leerles el texto de Hechos, capítulo 3, verso 6. Como siempre, lo vamos a ir leyendo en griego. Y ya insistía yo que no es por chocantería, no es por presunción, sino porque debemos siempre tener presente que la lengua en que fue posible cumplir el mandato de Jesús, ir a toda criatura hasta lo último de la tierra, no se podía haber hecho en arameo, eso no se hubiera podido cumplir en hebreo, que ya era una lengua en desuso en esa época. Se pudo cumplir solo en la lengua de la cultura que en ese momento era la cultura universal, desde los tiempos de Alejandro Magno, ¿sí? Y por eso el Nuevo Testamento está en esa lengua. Estamos leyendo la Biblia Septuaginta, ¿recuerdan? Que proveyó el vocabulario y la teología a la doctrina de los apóstoles que llamamos Nuevo Testamento. Entonces, cuidado con olvidar eso, y por eso es que lo insistimos leyendo el texto, y también para un mayor análisis, ¿no? Y pendepetros, Arion que Chrision, Ipargimi, Odejo tuto, Sididomi en teonómate Jesucristo tu Nazariu, Peripati. ¿Se oye atrás? Aquí ya se fueron los niños, tenemos por ahí unas sillas, por acá hay otra silla. Si alguien que está atrás quiere acompañarnos aquí adelante, bien. Lo voy a leer con más calma. Y Petros quiere decir, y dijo Petro, Argirion, de la raíz como argenta, argentina, es plata, Argirion que Crision, de crisol, donde se refina el oro, ni plata ni oro tengo, dice Pedro, ¿no? Argirium que Crision, no tengo, y pargimi, no poseo, o de ejo, pero lo que tengo, o de ejo, tuto didomi, esto te doy. Intonomati y Jesucristo tu Nazariu, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, peripati, camina. ¿No? Entonces, por eso estoy diciendo, pobres apóstoles, pobres. Cristo no tiene esposas individuales. No tiene una esposa, otra esposa, otra esposa. Cristo tiene una sola esposa. Una esposa de corte universal. Toda la iglesia, en conjunto, es la esposa de Cristo. Está equivocada la idea de que una mujer diría, yo ya me casé con Cristo, ya tengo mi anillo, yo soy esposa de Cristo. Cristo no tiene esposa de esa manera. Y por eso tampoco implica que si alguien se siente casado con Cristo, ya no se pueda casar humanamente hablando con la pareja que le corresponde, ¿no? Entonces, insisto, es respetable la disponibilidad a renunciar al matrimonio, pero es triste porque no era necesario. Porque la manera en que estamos casados con Cristo es como colectividad, como comunidad, ¿verdad? ¿Sí me explico? Esta comunidad que comienza en la peregrinación por el desierto. La palabra eclesia, y dice el Señor añadía la eclesia, se usa desde el Antiguo Testamento en el Éxodo, por supuesto en la versión griega, ¿sí? Es en la Septuaginta donde a la congregación, al pueblo que va
de Egipto a la tierra prometida se le llama la Eclesia. ¿Y quiénes se añadieron a ese grupo? Por un lado, había libertad para quienes quisieran añadirse. Algunos extranjeros quisieron irse con ellos, ¿no? Porque no estamos hablando de que Dios dice quién sí, quién no, según Él quiera, no. Dios nos llama a todos. Pero lo que sí es cierto es que la liberación de Egipto tiene origen divino. No fue una revolución de la teología de la liberación. No fue una revolución marxista, un levantamiento de esclavos. Fue una liberación de procedencia divina, ¿no? Esa es la Eclesia. Y por eso es el Señor quien añade a la Eclesia. Antes de continuar, quiero decirles algún consejo respecto a su lectura de la semana. ¿Cuántos están leyendo Génesis? Ahora toca Génesis en la semana. A ver, sí, un buen número, ok. Ha habido muchas preguntas. Se cayó la red. Se cayó la red. ¿A qué hora se cayó? Tiene como 3-4 minutos, pero no se ha restablecido. A ver, ¿tenemos pila para dejar grabado todo? A ver. Está grabando la... Video grabado. Cristian, video grabado. Vamos a dar un segundito. Oh. Bueno, en lo que está listo, vamos a seguir con lo de la lectura, ¿no? Las dudas de la lectura. Han surgido preguntas, por supuesto, algunas sobre las diferencias que irán encontrando entre una traducción y otra, que es natural. Eso no es gran problema, porque a pesar de las diferentes traducciones que pueda haber en la lengua que sea, la esencia del mensaje de Dios sigue presente, ¿no? La prueba de ello es que se puede traducir la Biblia al otomí o a cualquier otra lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de las palabras, del idioma, del estilo como decimos las cosas, el mensaje de Dios puede permanecer, ¿no? Pero también ha habido otro tipo de dudas, sobre todo con respecto a la interpretación de los pasajes. Preguntas, por supuesto, que se hacen los creyentes y a veces hasta los no creyentes que quieren ser incisivos con los creyentes, ¿no? A ver, si nomás estaban Abel y Caín, ¿con quién se casó Caín? ¿No? ¿No les han preguntado eso? ¿Verdad? Y que o cosas como estas, ¿no? Que si el mundo se hizo en 6 días, ¿cómo es que la ciencia dice que millones de años? Etcétera. Solo un tip, porque no vamos a predicar de Génesis. Estaría bien, pero también nos tardaríamos varios años analizando Génesis, ¿no? Solo les quiero decir que los capítulos 1 al 11 de Génesis no se escribieron cuando estaban sucediendo las cosas. Por ejemplo, cuando dice que Dios dijo que la tierra produzca hierba verde, no había un escritor por ahí que estaba viendo, si Dios dijo, aquí anoto, y salió la hierba verde. No. Esos textos se escribieron entre 1500 años antes de Cristo. Es decir, la humanidad ya tenía 200,000 años de existir. Y la Tierra ya tenía 4.500 millones de años de existencia, ¿no? Entonces, esos pasajes no nos están contando, no es su intención contarnos una historia como concebimos hoy la historia, ni darnos una enseñanza de la ciencia, una enseñanza científica. Lo que tenemos que extraer de los símbolos
de los relatos de Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 11, es la enseñanza espiritual, la enseñanza teológica. Véanlo desde esta pregunta. Los escribas, que serían los autores, hoy no sabemos cómo se llamaban, ¿no? Los escribas de esas secciones del Génesis, inspirados por el Espíritu Santo, se están haciendo una pregunta fundamental. ¿Por qué el mundo es como es? Y entonces empiezan a responderse ellos mismos, contando, como lo hacen todos los pueblos del Medio Oriente, unas historias que ilustran, ¿sí? Son historias que no pretenden ser una ciencia como leer un libro de biología. Son historias que no pretenden ser literales, no pretenden tener una fecha o proporcionarnos datos, sino una enseñanza. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué el mundo es como es?, los escribas dicen, en primer lugar, el mundo es bello porque Dios hizo el mundo bello. El mundo es bueno porque Dios hizo el mundo bueno. Podemos estudiar el mundo porque el mundo es ordenado. ¿Y cómo podemos ilustrar, hacer entender que el mundo es ordenado? Pues vamos a plantear la creación en un cuadro sinóptico. La semana de esos 7 días es un cuadro sinóptico. ¿Me explico? Es un esquema, nada más. ¿Para qué? Para entender que hay un orden en la creación, que hay una jerarquía de los seres, que hay un Dios creador que origina todo, que hay un Dios que ha hecho que las cosas sean buenas y sean bellas. ¿Y por qué el hombre tiene que trabajar y muchas veces no le va bien? Y no hay comida, o hay hambres, o hay sequías. Bueno, porque eso ilustra la dificultad del trabajo terreno, ilustra que al habernos separado de Dios, perdimos la felicidad de la vida. La felicidad de la vida era la intimidad amorosa con Dios. A eso le vamos a ilustrar con un jardín maravilloso. Cuando el hombre perdió la intimidad con Dios, se salió de ese jardín y quedó en un desierto donde toda la vida cuesta trabajo. No solo sembrar cuesta trabajo, toda la vida cuesta trabajo porque ya no vivimos en paz, ¿no? ¿Y por qué el hombre dejó esa comunión con Dios? Porque decidió divorciarse del amor de Dios. A eso lo vamos a ilustrar con que el hombre se comió un fruto, participó de algo que no debía participar. Ahora, cuando nos separamos de Dios, recibimos una especie de muerte espiritual, de aislamiento de aquel que da la vida. ¿Cómo vamos a ilustrar eso? Como una serpiente que nos mordió y nos inyectó un veneno. ¿Me estoy explicando? Sí. Cuando digo, vamos a ilustrar con por qué el mundo es así, qué fue lo que pasó, vamos a hacer unas historias que no pretenden que tengan una fecha o que pasaron exactamente como dice allí. Lo que nos interesa es qué nos enseña esa historia. Como por qué hay idiomas, por qué hay un pueblo de Israel, por qué hay pecado, por qué hay cultura, por qué hay trabajo, por qué hay cultura sedentaria, por qué hay cultura nómada. Todo eso está explicado allí, en Génesis del 1 al 11. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué el mundo es como es? ¿No? Porque esa pregunta implica de dónde venimos, a dónde vamos, qué pasó, por qué estamos mal, por qué no estamos bien, ¿no es cierto? Entonces todas estas historias van a simbolizar, van a representar, quieren hacernos entender el mensaje. No me explayo más en eso, porque si no ya no acabo. Pero lean con ese pensamiento y poco a poco más dudas se irán resolviendo, ¿sí? No se preocupen por las dudas del momento. Volvamos a nuestro pasaje del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo. Pedro y Juan son 2 de los 12 apóstoles. Acá hay una sillita. Son 2, podríamos llamarles de los apóstoles más maduros, de los apóstoles que tienen mayor protagonismo en los relatos, ¿no? Pedro y Juan se dirigen ¿a dónde? Al templo
¿A cuál templo? Al templo judío. ¿Se acuerdan que ya platicamos bastante del templo judío y de por qué iban los cristianos al templo judío? Cuando comentamos el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Yo no sé si sentados así en forma de chorizo es más fácil que se duerman, ¿eh? Algunos están tan lejos que ya hasta se acomodaron, ¿no? Vamos a tratar de no dormir. Iban al templo judío porque el cristianismo se origina del judaísmo, ¿no? Y entonces continúa ese nexo, digamos que en un sentido social, si se quiere, de análisis social. El cristianismo nace como una secta judía más. Fariseos, herodianos, saduceos, esenios, qumranitas, cristianos, una secta más, ¿no? Que poco a poco se va a ir desprendiendo, y sobre todo del judaísmo normativo, que es el que va a sobrevivir, el farisaico, a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pero ahora Pedro y Juan van al templo de Jerusalén, a la hora novena. ¿Qué hora es esa? Las 6 de la mañana es la hora prima, las 9 de la mañana es la hora tercia, las 12 del día es la hora sexta, y las 3 de la tarde es la hora novena. Eran como las 3 de la tarde cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, ¿no? En el templo había el sacrificio matutino y el sacrificio del mediodía, el sacrificio de la tarde. Entonces van a la hora que se convoca una oración general. Casi es el equivalente de decir, iban al culto o iban a la misa de las 3, ¿no? Claro, es una analogía, ¿ok? Lo interesante es que era traído un hombre cojo de nacimiento. Notemos que, que los milagros no son tan cotidianos como a veces quisiéramos o suponemos. Es que yo creo en un evangelio de milagros y yo quiero orar todos los días por un cojo y todos los días van a sanar los cojos. Dios no actúa así. Así parece si yo leo el texto, pero cada texto que yo leo puede tener años de distancia entre uno y otro texto, como para pensar que los milagros se volvieron el pan de cada día, ¿no? Me están viendo raro. Este es un milagro que se relata con detalle, porque hay otros pasajes donde dice, y ya lo leímos, por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros, pero no todos esos muchos se nos contaron con detalle, ¿verdad? Este sí. ¿Por qué? Bueno, tiene algunas enseñanzas muy importantes. Primero, hay que garantizar que el milagro es milagro, porque vivimos en una época de milagrería. ¿Qué digo una época? Se me hace que siempre han sido épocas de milagrería, ¿no? Pues si pienso en la Edad Media y todo, pues igual. Pero sorprendentemente, en una época donde ya fuimos a la escuela y se supone que sabemos algo de la ciencia, seguimos siendo milagreros. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, en el mundo de la New Age, en el mundo esotérico, se ofrecen cursos de milagros, ¿sí? Y no son cursos cristianos, pero sí están muy difundidos y se cobran muy bien. Hay cursos de milagros. La gente cree eso, que si se pone en armonía con el universo, que si lo desea, que si lo habla positivamente, va a poder hacer el milagro que ella quiera. Por supuesto que eso no funciona, y la prueba es que el mundo sigue estando tan mal como siempre, ¿no? Los cursos de milagro y cosas parecidas son una venta de ilusiones, solo que las ilusiones son muy caras, y al final nos queda viento, nada, ¿no es cierto? Pero también hay muchas iglesias
que hablan de milagros constantes, ¿sí? Predicadores que hacen campañas de sanidad. Pedro y Juan se quedan chiquitos, ¿no? Porque Pedro y Juan oraron por un cojo. No, estos van a orar por 200 cojos y todos van a salir. Pero a veces el milagro es peor entendido. Es que el milagro consiste en que tú no veas el problema, sino en que tú digas, no estoy enfermo. Entonces resulta que el cojo debería decir, pensar que estoy cojo es un engaño del diablo, yo no estoy cojo, y estar confesando en el lenguaje impolíticamente correcto que no está cojo. Impolíticamente correcto porque tendríamos que decir que tenía capacidades diferentes, ¿no? Podía brincar en un pie mejor que nosotros. Son esos absurdos de los eufemismos de lo políticamente correcto. Para muchos sería una ofensa decir que alguien es un cojo, como es una ofensa decir que un negro es negro, o que un indio es indio, o que un hombre que se cree mujer es hombre. Todo eso nos puede costar una multa o la cárcel. Hay que decir las cosas como son, porque no podemos negar la realidad. Y esta manera de avisar o de creer en los milagros que no vemos y decir que sí están, es lo mismo, es negar la realidad. Cualquier persona que nos enseñe a decir que no estamos enfermos, no está entendiendo lo que es un milagro, ¿sí? En la Biblia no se dice que neguemos la enfermedad. Vamos a suponer que ese fuera el camino. Entonces, otro caso, el ciego que encontró Jesús en el camino a Jericó, si la enseñanza fuera negar que estoy enfermo, ¿qué tendría que decir ese ciego? No estoy ciego, no estoy ciego. Y entonces cuando Jesús le hubiera preguntado, ¿qué quieres que te haga? Hubiera dicho, pues no sé, pues ciego no estoy. Pero si él le dice a Jesús, Señor, que vea, quiere decir que primero reconoce que está enfermo. Pedirle una sanidad a Dios tiene como primer paso el reconocimiento de que estoy enfermo. Si no, ¿qué sanidad le voy a pedir? ¿No? Pues no voy a negar la enfermedad. Cuidado, porque sí hay mucho engaño en ese sentido, ¿no? Ay, hermano, es que la presión. No, usted no diga que la presión. Es que el cáncer. No, reprenda el cáncer, no aceptes el cáncer. Si no aceptamos que estamos enfermos, ¿cómo vamos a pedir sanidad? Vamos a pedir sanidad de algo que no necesitamos porque yo no estoy enfermo. ¿Ven el absurdo? Entonces, la enfermedad está en la realidad. El cristiano no niega la realidad. Este mundo es real. La enfermedad es real, los hospitales son reales, los medicamentos son reales. No le vaya a hacer como Michel Foucault, que toda la vida habló mal de los doctores y acabó hospitalizado los últimos años de su vida, ¿no? O sea, la realidad es que hay enfermedad, es que hay pecado, es que hay maldad, es que hay pobreza. Esa es la realidad. No la neguemos como lo hace la ciencia cristiana y otras doctrinas. La ciencia cristiana no es ciencia ni es cristiana. Así se llama un grupo. No vaya a pensar que hay una ciencia cristiana. Bueno. Entonces, aceptar que estamos enfermos y pedirle a Dios misericordia. El segundo paso es esperar o saber si esa o cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces también se enseña que tabula rasa, todos los enfermos se tienen que sanar. Y también la experiencia y la Biblia nos enseñan que no fue siempre así. Entonces, yo estoy enfermo, hay dos posibilidades, o tres, ¿no?
Una, que me quede enfermo o me vaya curando por medios naturales como la medicina, no estoy hablando de naturismo, sino la medicina profesional. Otra opción es que el Señor me sane milagrosamente. Y la tercera es que me muera, ¿no? Hay que reconocerlo. Queremos saber y queremos preguntar, pero sobre todo queremos estar dispuestos a aquello que sea la voluntad de Dios. Y una vez que sabemos o entendemos por alguna señal de cualquier forma, en este caso lo que Pedro le dijo al hombre, que es la voluntad de Dios sanarme, ¿qué requiero yo? La fe, la aceptación de eso que Dios me está ofreciendo. Vamos a decir, sin la intención de poner fórmulas, pero en principios generales, un milagro, una sanidad, requiere reconocer que hay un problema, pedirle a Dios en su voluntad y tener la fe que acepta lo que Dios nos da. Eso es lo que se necesita, ¿de acuerdo? Y para que este milagro no vaya a ser un truco, porque es triste, y hasta películas ha habido de predicadores que hacían trucos para parecer que hacían milagros. Como ponerle de esa cascarita delgada del huevo en los ojos a uno, y luego orar por ellos, y ya estaban bien, ¿no? ¿Cómo vemos, cómo sabemos que en un milagro no hay truco? Primera, nunca acepte la posposición del milagro. O sea, ya oramos, ya está hecho tu milagro, tú vete creyendo. Si usted no lo ve, el milagro, no acepte que usted ya tiene el milagro. Ahí está el primer engaño, ¿no? A ver, hermanos, ya oramos por su milagro, usted ya tiene su milagro, ahora ponga su diezmo, ya véase tranquilo. No, los milagros tienen que ser patentes. ¿Se acuerdan que la palabra hebrea para milagro es nes, estandarte, algo que se ve, algo que está ahí visto por todos? Los milagros son evidentes. Los milagros son instantáneos. O sea, cuando Pedro le dijo a este hombre, levántate y camina, dijo, bueno, pero ya te conseguimos también una terapia en el hospital. Te van a operar y después de la operación vas a pasar unos meses en rehabilitación. Y así fue. O sea, instantáneo, ¿no? Evidente, instantáneo. Y si no, no es milagro. Y que sea claro que no hay truco. Estoy pensando en el profeta Elías. Vamos a orar para que el Dios que sea el verdadero mande fuego del cielo. ¿Se acuerda de esa historia? Sobre todo los niños, yo no sé, se las cuentan mucho en las clases, ¿verdad? Ahí están los profetas de Baal, pidiéndole a Baal y haciendo los ritos propios de quien cree que con los ritos se obtiene el poder, ¿no? Sajándose con cuchillos, danzando, gritando a su dios Baal para que descienda el fuego. Y Elías se burla, a lo mejor no hay que hacer eso que hizo Elías, ¿verdad? Grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido Baal, ¿no? Cuando le toca a Elías, otra vez, para que no haya truco, traigan agua. Échenle agua, llénenme aquí, mojen todo para que vean que no voy a poner una lupa sobre la leña seca para que caiga fuego del cielo, ¿no? Mójenme todo. O sea, aquí también se va a ver que no hay truco. Es un hombre cojo de nacimiento. No es una cojera de tipo Sigmund Freud. Se quedó paralítica por un trauma. Y cuando le dimos psicoanálisis, ya volvió a caminar. Puede ser. Pero este estaba cojo de nacimiento. ¿Sí o no? Y además, todo el pueblo lo conocía. Porque tenía años de sentarse a la puerta del templo. Miren, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día, no podía caminar, a tal grado que lo traían. ¿Se fija que aquí dice? Lo traían a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces tenía años. Mucha gente había ido al templo, habitantes de Jerusalén.
peregrinos que habían ido en años sucesivos conocían a ese cojo, ¿verdad? Y lo ponían allí para que pidiera limosna, porque hay un concepto que comparte el pensamiento judío y el pensamiento católico. Dar limosnas nos trae la bendición de Dios, nos ayuda a cumplir la ley de Dios. Es una especie de cooperación a la salvación. Esto no es algo que la Biblia dice. No podemos cooperar a nuestra salvación. Eso lo digo muy rápido. Cualquier idea de cooperar a la salvación conlleva el grave problema de hacer igual la muerte, la sangre de Cristo con lo que yo pongo también. Es prácticamente una blasfemia, ¿no? Solo la muerte de Cristo me ha brindado la salvación. Así que yo no puedo cooperar. Y cuando pensamos, como en parte en la tradición judía, si vas a viajar, da un regalo y te va a ir bien de viaje, ¿no? O dale a los pobres y va a ser una buena obra que te va a ayudar en el día del juicio como un hombre bueno, como un hombre recto. No. Por eso la costumbre de que en las iglesias donde se predica eso, hay muchos limosneros a la puerta y la gente, pues que no se compromete más que con dar 1 peso o 5 pesos, ¿no? Piensen que, por ejemplo, va un industrial a la misa y a la salida le da 10 pesotes al limosnero, pero va a seguir pagándole mal a sus trabajadores y va a seguir elevando los precios al pueblo. ¿De qué sirven sus 10 pesotes? No, ya dio limosna, ¿no? ¿Se acuerdan que ahora le llamamos caridad? Es incorrecto porque la palabra caridad viene del latín y es el amor de Dios, el ágape. Pero lo que pasa es que los limoneros decían, deme una monedita por caridad, es decir, por amor de Dios. Y luego el significado se perdió y caridad se quedó como dar la limosna. Pero la caridad es el amor de Dios. Bueno, estaba ahí en la puerta La Hermosa. Todavía no tenemos datos arqueológicos de exactamente dónde estaba la puerta La Hermosa. Es muy probable, nada más es probable, que fuera la puerta que comunicaba el atrio de las mujeres con el atrio de los hombres. Recuerden ustedes que el templo tiene 3 secciones. El lugar santísimo, que en tiempos de Jesús, el templo de Herodes, no tiene arca, digamos que está vacío. El lugar santo, donde solo entran sacerdotes, no hay bancas, no hay sillas, ahí no se sienta la gente, solo entran sacerdotes. Y los 3 atrios, en ese tiempo tiene 3 patios. El atrio de los varones es el primero, luego el atrio de las mujeres, no se deben de revolver con los hombres, porque son inferiores. Bueno, en ciertas épocas, ¿no? No en Cristo, no, ya sabemos. Y el patio de los gentiles, que son más inferiores. Y si incluso en el patio de los gentiles hay un letrero en griego, que si pasas ese límite, mereces la pena de muerte, para que vean que un gentil no puede entrar al templo, ni siquiera al patio de los hombres. Bueno, esa puerta que comunica el patio de mujeres y hombres, es probable que era la puerta La Hermosa. Y ahí se sentaba este hombre. Y luego dice, el mendigo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Sí? No nos da más detalles aquí el texto. Les rogaba con una actitud sincera, o como algunos que ya están bien mañosos para pedir, ¿no? ¿Verdad? Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y usted dice, oh, no, tengo que darle. Se le apachurra el corazón. Son expertos en apachurrar el corazón. Y los hermanos que tienen corazón de lechuga, luego, sueltan. ¿Verdad? Les pidió limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Míranos. Y entonces él
estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. Míranos. Ay, ¿va a sacar la bolsa? ¿La talega? ¿La cartera? ¿La chequera? ¿Qué va a sacar? ¿No? ¿Las joyas? ¿Me va a regalar una joya? Bueno, dice, mas Pedro dijo, y ese es el verso que leímos en griego, ¿no? No tengo plata ni oro. Ah, caray, espérense. ¿Que Pedro no era el primer papa? Y el primer papa tiene el Palacio Vaticano y el Palacio de Verano en Castel Gandolfo y tiene los tesoros del Vaticano y tiene su anillo del pescador y tiene la tiara de oro y las vestimentas de seda y púrpura y lino. Míranos, sandalias, túnica de pescador y pues creo que no traigo ni un peso para el metro, ¿verdad? Míranos. No tengo oro ni plata. Claro, no solamente esta riqueza en el mundo religioso siempre existe, ¿no? Los brahmanes de la India son los más ricos. Algunos judíos de los principales rabinatos son muy ricos. En el ámbito católico, los obispos, que son el equivalente de los apóstoles, son muy ricos. En la Edad Media tenían castillos, ejércitos, tierras, y hoy tienen mucho dinero, mucha influencia política, ¿no? Son inversionistas aquí en Ecatepec, no digo nombres, ¿verdad? Pero también en el mundo evangélico y tristemente más en el mundo neopentecostal, los nuevos apóstoles se enriquecen descaradamente. ¿Por qué digo descaradamente? Porque predican la teología de la prosperidad. No le llamemos teología, discúlpenme ustedes. Predican el engaño de la prosperidad. ¿En qué consiste ese engaño? Cristo fue empobrecido para que nosotros fuésemos ricos, dice Pablo. Pero vean la mente carnal, cómo está interpretando ser enriquecidos en Cristo. Billete, ¿no? Esa es la mente carnal. Y por eso dicen, si Cristo vino a liberarnos de la maldición del pecado, la pobreza es maldición del pecado, por eso usted ya no tiene la maldición de la pobreza, usted tiene que ser rico. Si usted es un hijo de Dios, tiene que ser rico. Pues eso suena re bien, ¿no? Incluso hay quien ha dicho, ¿cómo vas a evangelizar diciendo que tú eres un hijo del rey y traes una carcacha? Te van a decir, ay sí, mira, el hijo del rey. Para predicar como hijo del rey tienes que tener lo mejor. ¿Y qué hace el corazón sencillo de las ovejitas? Se la cree. Dios quiere que yo sea rico. Y muy rico, ¿eh? Dios quiere que yo nunca pida prestado, que yo no esté en la cola, que yo sea líder, que yo sea industrial, que yo sea empresario cristiano. Hoy, ¿cómo vas a lograr eso? Si tu sueldo mínimo te alcanza cada día menos, ¿o no? Digo, acaba de subir el sueldo mínimo, pero alcanza menos, ¿o no? ¿Cómo le vas a hacer para ser rico? Tienes que sembrar. Sembrar maíz, frijol, que son semillas vivas, para que salgan plantas vivas. No. Tienes que sembrar dinero. Caray, ¿voy a sembrar dinero? Sí. Vas a dar tu ofrenda, eso es sembrar dinero. Y Dios te lo va a multiplicar. Por cada peso que des, Dios te va a dar 1,000 pesos. Entonces es la pirámide cristiana, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo a dar lo más que pueda porque Dios me lo va a multiplicar. Y bueno, hay personas expertas en... Bueno, ahorita no trae usted, hermano, pues escriba una promesa. Aceptamos tarjetas de crédito. Déjenos su anillo, sus aretes, su carro. Pero ahorita usted tiene que tener fe. Ahorita usted tiene que sembrar. Y hay iglesias, creo que ahorita serían la mayoría de iglesias, al menos las mega iglesias,
predican esta enseñanza. ¿Y quién creen que sí se ha hecho rico? ¿Los hermanos indígenas de Chiapas perseguidos? ¿Ya se hicieron ricos? ¿No? Los hermanos de aquí de Netza, que ganan el mínimo, ¿ya se hicieron ricos? ¿Quiénes se han hecho ricos con esa doctrina? Los apóstoles. Si yo decía que lo predican con descaro, porque lo presumen como bendición de Dios, como prueba de la unción de Dios. Hermanos, miren, ya traigo este traje de seda que me costó 50,000 pesos. Es un supongando. Ya el Señor ya me dio otro carro, ya me dio otra casa, miren este Rolex que traigo aquí. Y entonces la gente, en vez de decir, qué obispo tan codicioso, dice, yo también quiero. Así como los líderes del multinivel, ¿no? No, si este ya ganó, pues yo también. Aguas con los multiniveles también. Entonces, la prueba de que esto no es así es que Pedro y Juan no eran así. O la otra, ¿no? Pobrecito Pedro y Juan, no tenían visión. Eran unos ignorantes que nunca entendieron el Evangelio. ¿Cuál de las dos le gusta? A ver, hermanos dormidos, ¿cuál de las dos opciones les gusta? ¿Que Pedro y Juan eran ignorantes y nunca entendieron el Evangelio? ¿Siempre se quedaron en la maldición de la pobreza? ¿O que el Evangelio no es riqueza material? ¿Cuál de las dos? El Evangelio no es riqueza material, ¿no? Si el Señor nos da, qué bueno, y si no nos da, bendito sea su nombre. Y lo más normal es que nos va a dar en el contexto de la clase social a la que pertenecemos, ¿o no? O como cristiano proletario yo tengo que aspirar a ser de los más millonarios del mundo. ¿Será una aspiración sana, realista, coherente? Pues no, claro que no. Entonces, este hombre mira a los apóstoles y cada vez que veamos en cualquier religión, pero más tristemente en las iglesias cristianas, que hay enriquecimiento, que se abusa de la gente, no porque no tengamos que ofrendar es necesario. Cuando hablamos de readaptar aquí, necesitamos ofrendas, ¿o no? Nuestro diezmo es parte de nuestra gratitud y de lo que Dios nos pide, y que es mucho menos de lo que pagamos en impuestos. En muchos países, incluido este, se paga el 30, el 35, el 50, ¿no? De impuestos. A Dios le damos el 10. Entonces, ese no es el problema. El problema es hacer pensar a los hermanos que para ser bendecidos o para recibir su milagro, tienen que dar dinero. Porque eso es poner en venta la palabra de Dios, ¿no? Dios te va a bendecir si das y si no das. Eso es entre el Señor y tú, ¿no? Entonces, no vamos a poner como condición la ofrenda y tampoco vamos a despertar las raíces de codicia para que las personas quieran ofrendar. Porque si yo los convenzo de que al dar 100 pesos van a recibir 1,000, ¿cuántos se van a abstener de ofrendar? Todo el mundo va a querer, ¿sí? No tengo ni plata ni oro. Miren, hay un texto más adelantito en el capítulo 4, verso 35, que quisiera adelantarlo por el momento. Cuando dice que la iglesia vendía sus propiedades y traía el precio, 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles. El dinero de la ofrenda, el dinero de la venta de las propiedades de la grande congregación era puesto a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se compraran su jet privado, para que tuvieran sus carros de lujo, la esposa su camionetota,
sus abrigos de piel, sus Rolex. ¿Para eso? ¿Para qué lo ponían a los pies de los apóstoles? Era repartido a cada uno según su necesidad. Si estos hermanos que tanto nos piden ofrendar, todos lo repartieran, hasta yo les diría, pues ofrenden, pero se lo reparten en la familia, ¿no? Nada más. Entonces quiero contrastar que todo el dinero se ponía a los pies de los apóstoles y que en lo personal Pedro y Juan dijeron, míranos, no tenemos nada. ¿Sí vemos? Claro, esta doctrina no le va a gustar a los apóstoles. Nos van a echar la maldición apostólica, ¿verdad? No les va a gustar. Pero es claro, los apóstoles pueden manejar el dinero, pues ahí dice, pero no se pueden quedar con él. ¿De acuerdo? Se repartía. A tal grado que podamos decir, no tengo ni plata ni oro, ¿no? Durante alguno de los concilios, cuando la institución ya era muy rica, la institución religiosa, en una reunión de obispos, alguien orgulloso, ufano de las riquezas de la iglesia, dijo, nosotros ya no podemos decir como Pedro y Juan, ni plata ni oro yo tengo. Y otro obispo sabio le contestó, pero tampoco podemos decir, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. La iglesia había adquirido poder económico, pero había perdido su poder espiritual, porque se había casado con la codicia, se había casado con el mundo, ¿no? Y entonces dice, en el nombre de Jesucristo, noten las palabras de Pablo, ¿no? En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿Qué quiere decir el nombre de Jesucristo? No es solo una fórmula, porque recuerden que vamos a estar luchando constantemente contra la inclinación humana de pensar que la religión consiste en ritos, en palabras, en fórmulas, en objetos sagrados, en lugares sagrados. Queremos trascender siempre a una religión del espíritu, casi libre de ritos que no necesitamos, ni de fórmulas, ni de... libre en el espíritu. Entonces decir en el nombre de Jesucristo no es una fórmula, no es un rito. Tiene que implicar la fe y la conciencia de que el nombre de Jesucristo significa la persona de Jesucristo. En la Biblia el nombre es la persona. Por eso cuántas veces se habla de, dice Dios, yo pondré mi nombre, el nombre de Dios, que el nombre de Dios resplandezca. Se refiere a la persona de Dios. El nombre es la esencia de la persona. Entonces el nombre de Jesucristo es la persona de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo. Veremos en otro pasaje de Hechos, cuando unos hombres quieren exorcizar, quieren echar fuera unos demonios, ¿no? Y le dicen al endemoniado, en el nombre de Jesucristo, el que Pablo predica. O sea, la usaron como fórmula de exorcismo. Y a los demonios no los espantan las fórmulas de exorcismo, ni los manuales de exorcismo, ni el agua bendita. Y entonces el endemoniado es usado, los demonios hablan a través de él y le dicen a estos hombres, bueno, sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús. Voy a parafrasear. Y sabemos que Jesús vive en Pablo y que Pablo ha creído y ha aceptado y viene con la autoridad de Jesús. Pero ustedes, dicen los demonios, ¿ustedes quiénes son? Y recuerdan que golpean a los hombres, a los exorcistas, ¿sí? Entonces no es nada más decir en el nombre de Jesús. Es tener a Jesús como Señor. Es tener esa fe de que Él me envió, de que vengo en su autoridad. Y si vengo en su autoridad, entonces nada puede oponerse. Ni esos demonios pueden decir, bueno, sí dice Jesús que me vaya, pero yo digo que no. No, es Jesús, ¿sí? O en este caso, sé sano o levántate en el nombre de Jesús.
Tiene que ser así. Pero para que Pedro pueda decir esas palabras, o Pedro y Juan, tienen que tener la convicción clara, verdadera, de que es Dios quien les ha mandado. Lo que Pedro y Juan hicieron aquí es por el Espíritu Santo. Si usted cree que esto es una especie de fórmula, porque nos gustan las fórmulas, ¿no? Los 5 pasos para hacerse rico, los 3 pasos para ser feliz, los 10 pasos para ser un hombre conquistador. Nos gustan las formulitas, ¿no? A ver, no. No vamos a salir ahorita a buscar un cojo y decir, ya, voy a hacer las mismas palabras. En el nombre de Jesús, camina. Porque no va a pasar nada. Ay, hermano, qué poca fe tiene. ¿Por qué no va a pasar nada? No va a pasar nada si el Espíritu Santo no me envió. El cristianismo, y por tanto los milagros, las sanidades, dependen de la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Por eso yo quisiera que meditáramos aquí en que la ubicación y el tiempo de este cojo eran estratégicos y por eso se relata con detalle el milagro y por eso fue la voluntad de Dios el milagro. ¿Por qué era un lugar estratégico? Pues porque todo el pueblo conocía a ese hombre, iba a ser evidente para los residentes de Jerusalén y otros peregrinos el milagro. En un lugar tan concurrido, tan importante, tan emblemático como el templo. Pero también en el tiempo. ¿Jesús fue varias veces al templo? ¿Sí o no? Sí. Jesús fue al templo. Ese cojo tenía años allí. Yo creo que desde que Jesús era niño, ese cojo ya se ponía ahí. Es decir, ¿pudo haberlo sanado Jesús? Sí. Pero no lo sanó Jesús. Quiere decir que Dios tenía un tiempo para ese cojo, ¿no? Si usted está enfermo, no se desanime y diga, no, Jesús sanó a esos cojos, pero a mí no. A usted a lo mejor le toca después, con Pedro y Juan. ¿Me explico? Dios tiene un tiempo. Si Jesús hubiera sanado este cojo, tal vez se hubiera perdido en el relato de, y Jesús sanó muchos cojos. Sí, ya, ahí quedó entre muchos. Pero cuando se hizo en otro contexto, en el de la iglesia, en el de un Jesús invisible, porque nadie lo veía, porque decían que estaba vivo, que resucitó, pero no lo vemos, en ese contexto la sanidad del cojo tuvo una función especial, una prueba especial de evangelismo y de fortalecimiento de la iglesia. Entonces Dios sabe cuándo, Dios sabe dónde, Dios sabe con quién. Eso se llama el orden de Dios. Y el creyente aspira a caminar por la guía del Espíritu Santo en el orden de Dios. Señor, quiero saber las cosas que tú quieres, el tiempo que tú quieres, la manera que tú quieres y las personas que tú quieres. No debemos equivocarnos en eso. Podemos hacer las cosas que Dios no quiere. Entonces, el primer punto es hacer las cosas que Dios quiere. Pero también en el tiempo que Dios quiere, ¿no? Como ahora lo vemos. También a la manera en que Dios quiere. Sí, me voy a evangelizar, pero de la manera que Dios no quiere. Ando repartiendo bibliazos allá a la gente. No es la manera que Dios quiere. Con las personas que Dios quiere. ¿No le dijo el Espíritu Santo a Pablo, no vayas a tal lugar, mejor vete a este otro lugar? ¿Sí? Entonces hay que buscar esa voluntad de Dios todo el tiempo. Y aquí hay un milagro que, repito, se relata con detalle, porque el lugar, el tiempo, las circunstancias son muy importantes para la historia de la iglesia. Y entonces le dicen a este hombre, por la autoridad de Jesús, levántate y anda. Resultado, el milagro fue inmediato, fue evidente, ¿sí? Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, ¿sí?
no hay nada que se parezca a confesar, aunque no veas nada, y luego tú sigues creyendo y Dios ya te dará tu milagro. ¿Verdad que no? El texto insiste, y al momento. Así son los milagros auténticos, si es que se reciben, ¿no? Saltando se puso en pie y anduvo. ¿Cómo quedó el cojo? Completamente sano. No fue así. Mira, yo veo que ya te creció 1 centímetro. Hay que seguir orando para que mañana te crezca otro centímetro. Hermanos, sigamos orando para que le siga creciendo el pie. ¿Verdad que no? Quedó perfectamente sanado. Bueno, ya dije que ni rehabilitación necesitó. Entró caminando y brincando al templo, digamos, al atrio de los varones, ¿no? ¡Qué irreverencia! ¿Cómo entras brincando a la casa de Dios? Oiga, no es para menos. ¿Será irreverencia aplaudir? ¿No aplaudieron en el canto hace rato? ¿Es irreverencia? ¿Será irreverencia saltar? ¿Danzar? No es irreverencia. Ya necesitaríamos tiempo para ver en qué manera la alabanza puede expresarse con estos gestos corporales, incluida la danza, ¿no? Porque hay dos extremos. Quien cree que no se puede danzar, que es malo danzar, es irreverente danzar, y el otro extremo, unos que pues no danzan, nomás brincotean así de la forma más fea, ¿no? Perdón. No, ¿cómo desarrolló, por ejemplo, un pueblo acostumbrado a adorar con danza? ¿Cómo desarrolló sus danzas? Habrá que aprender. Habrá que tener más espacio también. Entró saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. No digo que a veces los milagros de Dios son de sanidad dentro de las partes de nuestro ser que no se ven, ¿no? Pero sí me hace sospechar mucho, ¿verdad? Cuando alguien está orando y dice, vamos a orar porque le duele acá. Y hasta le pone la mano acá. Ya oramos. A ver, ¿te sigue doliendo? No, ya no me duele. Y ya se van muy convencidos de que ya no les duele, supuestamente. ¿Nos consta? A ver, no es que yo sea incrédulo, Sí creo en los milagros, hermano. No creo en los trucos. Somos creyentes, no somos ingenuos. Casi quiero que repita esto conmigo. Somos creyentes, pero no somos ingenuos, ¿no? Todo el pueblo le vio. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto. ¿Se acuerda que ya escogimos todo un domingo para hablar del espanto, del temor, del phobos, ¿sí? Por lo que le había sucedido. Es que es impresionante, En una ocasión que me tocó orar por una hermana en silla de ruedas y se levantó, bueno, la iglesia era muy grande, cayó al piso, gritaron, alababan. Es hermoso, es impresionante. ¿Por qué? Porque al ver una maravilla de Dios, el temor de Dios se apodera de nosotros, ¿no? La admiración. La palabra milagro, mirabilis, quiere decir admiración. Entonces, vámonos con esta enseñanza en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad porque Él está con nosotros, porque Él vive en nosotros. Pero hay que depender de la guía del Espíritu Santo para hacer lo que hacemos. Si lo hacemos solos, vamos a fracasar, nos vamos a equivocar. Si le pedimos a Dios milagros, está bien, es correcto. Solo esperemos su voluntad y la respuesta del Espíritu. Y si es así, creamos. Y oremos, porque sí, frente a un mundo tan incrédulo, frente a un mundo lleno de argumentos falaces, argucias, necesitamos que el Señor se manifieste poderosamente para alcanzar a las multitudes. Que el Señor respalde su palabra con esas señales que Él nos prometió. Es algo que anhelamos, es algo que
tenemos que seguir buscando, ¿verdad? Y también otra enseñanza básica que hemos dado hoy, los siervos de Dios no sirven ni usan el llamado o el lugar en el ministerio que tienen para enriquecerse. Que podamos decir como Pedro y Juan, no tengo plata y oro, ¿sí? O al menos no las tengo por el ministerio. Yo ya las tenía, o yo trabajo aparte, pues eso es otra cosa, pero en cambio sí queremos. No queremos el oro y la plata, no somos codiciosos de lo material. ¿Qué sí queremos? Ser guiados por el Espíritu Santo para poder decir cada vez que Él nos guíe, en el nombre de Jesucristo, esto, aquello o lo otro. ¿De acuerdo? Amén.